vuelta aquí en No Hay Derecho, son las 9:04 ya de la mañana, lo anuncié antes de irme a la pausa, pero temprano también cuando hacíamos los comentarios, esta mañana ha venido a visitarnos Santiago Roncayolo, digamos, no necesita mucha presentación, es sin lugar a duda uno de los principales escritores que tenemos el día de hoy. Él, digamos, es escritor, es periodista, escribe en el diario El Comercio, escribe en el diario El País, y desde ahí, digamos, a veces comentamos aquí sus reflexiones también, en medio de un escenario que a veces se polariza, a veces un conservadurismo creciente va distorsionando el debate que debería ser un poquito más profundo y menos panfletario, y siempre es bueno tener voces que puedan influir en que esto se haga de una manera, de una clara perspectiva más democrática, ¿no? Y creo que Santiago, y sus libros, digamos que varios de ellos han tenido como un éxito importante, no solo a nivel nacional, sino con premios que ha recibido a nivel internacional, donde lo consideran también como uno de los principales escritores de estos tiempos en América Latina. Santiago, qué gusto tenerte en el programa. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, es un gusto poderte tener aquí y poder hablar efectivamente sobre tus últimas publicaciones, tus idas y venidas a Lima, que ahora son más frecuentes por lo que comentábamos previamente antes de salir al aire, pero también para que los oyentes te puedan conocer un poco más tu trayectoria como escritor, cómo nace, cuándo nace, y tu paso por episodios y situaciones que hoy cada vez son más numerosas en términos de lo que significa, por ejemplo, salir del país a buscar oportunidades, tu particular niñez en contextos, digamos, de un exilio, o tu paso por la función pública o el trabajo en la institución pública y tu trabajo después como forastero en Barcelona, donde vives ahora. Qué bueno nuestros oyentes puedan conocer un poquito también, ¿no? Tal vez podamos hacer un poquito ese recorrido. Entonces comencemos un poquito por, digamos, tu propia historia personal, que además aparece muy reflejada en lo que tú escribes también, ¿no? De hecho, no son autobiográficos todos tus libros, pero siempre está presente tus amigos, tu infancia. Siempre parto de cosas que han ocurrido y ya me invento más de lo que todo el mundo cree, pero la gracia, Ribeiro decía que si haces una historia real es buena cuando parece de mentira, pero una historia ficticia es buena cuando parece de verdad. Y para eso uso mucho de la realidad y uso mucho de las cosas que me han ocurrido y de mis recuerdos, que al final son, creo que los únicos materiales con los que cuenta un escritor son sus recuerdos y su imaginación. Ahora, y tu punto de partida, digamos, tú comienzas escribiendo cosas más para niños y escribiendo cosas más personales sobre tus amigos. De hecho, tu primera publicación, que tiene que ver ya con lo que termina siendo tu desarrollo más hacia la narrativa, hacia la novela, comienza con uno que hace sobre tus amigos al comienzo y después sobre esto que hablas de cuando tú constatas salir de España, que el tránsito a lo que tú querías ser, que era un escritor, no era tan sencillo, porque tus referentes eran exitosos y no todos llegan a ser. Claro, ¿no? Bueno, yo empecé haciendo muchos géneros, sobre todo porque aquí no había dónde publicar libros. Yo escribía libros, pero recuerdo que me rechazaron todas las editoriales que había en Lima, que eran 3, 2 de las cuales te cobraban por publicarte. Me rechazaron hasta las que te cobraban por publicarte, y entonces escribí para niños, porque los niños, claro, los padres no leían, pero obligaban a sus hijos a leer. Entonces los libros para niños sí se podían publicar, sí tenían un poco más de salida, digamos, y empecé a escribir algunos libros para niños. Y otra cosa que hice fue una obra de teatro, Tus amigos nunca te harían daño, que es muy generacional, y que hablaba en efecto de cómo éramos, que dirigió, es increíble pensarlo, que dirigió Ricardo Morán, y una de las actrices, Ricardo Morán, que hoy es el jurado de Yo Soy. No, y es un tremendo productor de grandes y exitosas producciones, ¿no? Es un genio, pero todo ese jurado que destruye artistas novatos en televisión, todo eso lo entrenó conmigo. O sea, yo fui un conejillo de indias del Yo Soy hasta que él empezó a cobrar por ser así. Y una de las actrices era, que después se convirtió en una gran dramaturga, Mariana de Altaus. Estuvimos juntos los 3, así que fue y más gente, ¿no? Fue una experiencia de gran aprendizaje, porque era más fácil hacer una obra de teatro que publicar un libro.
aprendí mucho de ellos dos, aprendí mucho de toda la experiencia. Yo siempre me he considerado un narrador de historias en el género que sea, periodística, de ficción, para niños, para grandes, guiones, escritas. Pero sí, lo que yo quería era escribir libros y aquí no había dónde en ese momento y entonces emigré y en efecto, como tú dices, cuando emigré a España en el 2000, bueno, yo también era empleado público, trabajaba en la Defensoría del Pueblo y por lo tanto estaba obligatoriamente sobreinformado de cómo se caía a pedazos el régimen en el año 2000, de toda la ruina moral que supuraba alrededor, así que tampoco había muchos estímulos. Creo que yo soy de una generación que se fue porque ya no aguantaba. Hay momentos en que, como cuando aparece en televisión Montesinos sobornando a Curi, en que yo creo que mucha gente de mi edad dijo, ¿y qué? Si así se toman las decisiones de Estado, ¿qué esperamos nosotros? ¿No? Da igual que seas bueno o malo, da igual lo que hagas. Alguien va a tener suficiente dinero para decidir tu vida en un despacho con otro que tenga suficiente poder. Así que fui a España con esta idea, como bien, ahora pienso bien bobalicona, de que eso era como Hollywood y que tú llegabas, claro, llegabas ahí y todo salía bien porque todos eran ricos y todos leían libros todo el día. No era así. Y porque a García Márquez y a Vargas Llosa les había ido bien, digamos, sí, de hecho, en realidad yo pensaba que todos los escritores peruanos que yo conocía que se dedicaban a escribir vivían en España. No me paré a pensar que todos esos escritores eran dos, eran Bryce y Vargas Llosa y nadie más, porque las historias de los fracasados se pierden, ¿no? Se olvidan, tú te quedas solamente con los que tuvieron éxito. Pero después de unos años muy duros, sí, empezó a irme muy bien y desde entonces no me puedo quejar. Muchas de mis cosas, las cosas que yo soñaba ahora son verdad. Yo recuerdo bastante, me gustó mucho el libro de Abril Rojo. Gracias. Bueno, que salió un poco de mi experiencia en la Defensoría. Sí, claro, ¿no? Y que tiene que ver justamente pues con el tema actual de los fiscales, ¿no? Que sí, hasta donde recuerdo era un fiscal que primero va para cuestiones vinculadas a un rebrote de Sendero Luminoso, todo, pero en el camino se va encontrando más bien con violaciones de derechos humanos de parte del ejército. Cuéntanos un poquito la historia y cómo así te aproxima. Bueno, yo creo que el fiscal Chacaltana, que además tiene otro libro que se llama La Pena Máxima y se ha convertido en mi personaje más popular. A él, bueno, él se ha vuelto más popular que yo. Un día estaba entrando por el aeropuerto a Lima y le dejé mi pasaporte al funcionario de migraciones y el tipo miró el pasaporte y me dijo: Roncayolo, usted debe conocer al fiscal Chacaltana. Sí, más o menos tenemos una relación. Y me dijo: el señor Chacaltana sí que sabe cómo son las cosas, dijo. Y me dejó entrar, por suerte. Hermanito. Claro, hermanito. Y el fiscal Chacaltana nació, claro, de mi propia experiencia como empleado público. Creo que, por un lado, él está rodeado de toda esta corrupción, pero creo que también es una persona muy inocente y que nace de muchos empleados públicos que yo conocí que eran insoportablemente burócratas, como él, pero que son insoportablemente burócratas porque realmente quieren estar seguros de hacer las cosas bien, en un mundo de claroscuros y donde todo el mundo está haciendo las cosas por debajo de la mesa, y donde muchas veces el que viola la ley no es el delincuente, sino el fiscal o el juez, ¿no? Entonces, en este mundo de ambigüedad moral, se me ocurrió un fiscal que es escrupulosamente legalista, escrupulosamente burócrata, cuya única obsesión muy formal es cerrar bien su trámite y su procedimiento, y que él vaya descubriendo, en sus dos libros va descubriendo las brutalidades del Estado peruano, y va teniendo que preguntarse si él trabaja para los buenos, si por mucho que él quiera hacer las cosas rigurosamente, escrupulosamente bien, él está trabajando para el bueno, que es que creo que una gran
duda de muchos empleados públicos a lo largo de la historia del Perú. También recuerdo cuando se me ocurrió el fiscal Chacaltana, porque yo en la Defensoría trabajaba con la redacción de muchos informes. Mi labor era escribir los discursos del defensor de Santisteban, trabajar en la redacción de textos, ¿no? La Defensoría no tiene poder legal, sino que tiene el poder de lo que pueda convencer a la gente de hacer, de persuadir, ¿no? Entonces necesita hablar un idioma que todo el mundo entienda, o sea, definitivamente no el lenguaje legal, que no lo entiende nadie. Entonces yo hacía mucha corrección de textos, trabajaba mucho en la comunicación. Y recuerdo que me llegó un día un informe que hablaba del penal de Yanamayo, donde la policía había perpetrado una violación masiva de presos y presas, y los había violado con los garrotes policiales. Y yo tenía que corregir los acentos, las comas, los adjetivos, los adverbios, y esa sensación de absurdo, esa sensación de estar ante el horror y tener que revisar la ortografía y la caligrafía, me hizo concebir a un personaje como el fiscal Chacaltana, que más o menos es esa la situación en que están. Pero un paréntesis sobre Jorge Santisteban, también todo un personaje, primero un excelente defensor, yo digo. Fue impresionante. Además, en algunas circunstancias muy sobre difíciles, todo eso, o sea, la Defensoría en esa época se convirtió en el bastión de la defensa de la democracia, digamos, desde de la institucionalidad pública. Porque claro, cuando la crea Fujimori el año 96, yo creo que se le escapa el cálculo lo que podría ser en términos de protagonismo para la historia que se viene, ¿no? Jorge siempre decía que él lo habían nombrado defensor porque no tienen idea de quién era. Sí, bueno, claro. Yo también creo eso. Yo también creo, vivió fuera mucho tiempo. Y venía de ser funcionario internacional, venía de ACNUR, si no me equivoco, venía de temas de refugiados, pero además por eso mismo, y yo creo que él fue un defensor muy importante, y para mí fue una gran influencia, y aún lo es porque él a la vez tenía que denunciar las cosas que hacía el Estado, pero también tenía que trabajar con los militares, con los policías, o sea, no podía ser un líder opositor, tenía que ser prestigioso ante los funcionarios, y eso imponía un equilibrio muy difícil, y yo aprendí muchísimo con él. El primer discurso que le hice era completamente incendiario, aún recuerdo. Así lo sacan. Él había logrado. Él estaba tratando de moverse en este equilibrio y llegó este niño que era yo con un discurso brutal sobre libertad de expresión que él tenía que dar en el Centro Cultural de la Católica. Me acuerdo perfectamente todo, porque estaban ahí además algunos de los directores de los periódicos oficialistas y él no había tenido tiempo de leerlo y se puso a leerlo en el carro cuando ya íbamos. Y empezó a leer lo que yo había escrito y me miraba y me decía, oye, yo no puedo decir esto, ¿eh? Y lo veía tachar y tachar y tachar. Al final reprodujo el saludo que yo había escrito, la despedida que yo había escrito, y en el medio trató de improvisar algo como pudo, y yo aprendí, que es algo que además me parece que aún falta en el debate político de este país y de España, de muchos países, que es mucho más efectivo ser moderado en el lenguaje, ser analítico, usar argumentos que todas las partes pueden entender, mucho más que el enfrentamiento abierto que convence a los que ya están convencidos, pero no claro, no necesariamente logra crear consensos, ¿no? Y que a veces que la idea era crear consensos. También era así Hubert Lancier, que trabajaba, quien también conocí ahí, que era alguien que solamente veía seres humanos, le importaba un rábano si eras de izquierda, si eras de derecha, él veía seres humanos y iba a defender tanto a policías como a senderistas en la medida en que eran seres humanos. Y todas esas cosas a mí me enseñaron mucho, y aún trato de ponerlas en práctica. Bueno, y volviendo a tu obra, lo último es comentábamos de un libro de cuentos, ¿no? Crecer es un oficio triste. Sí, es un libro de cuentos que habla de
hemos publicado con Alfaguara, que es una editorial de siempre y que habla de la niñez y de la adolescencia en donde yo la viví, en la Lima de los 80 y los 90, donde mientras la ciudad explotaba y se apagaban las luces a medianoche y secuestraban gente y encontrábamos cadáveres por la calle, los chicos sobre todo queríamos conseguir chicas y tener una vida normal y entonces creo que es un libro que tiene que ver con cosas que toda mi generación en Perú ha vivido, que todos nos han pasado, las fiestas que tienen que durar hasta después del toque de queda, el saber que no podías estacionar delante de un cuartel militar porque había orden de dispararte, pero tu chica vivía justo al frente del cuartel militar y no sabías qué hacer. Tiene mucho humor negro, como habitualmente mi trabajo. Prohibido detenerse, orden de disparar. Sí. Si te detenías ya te disparaban, no iban a preguntarte antes de disparar. Y habla del descubrimiento del amor, del descubrimiento de la amistad, del desamor también, de todas las cosas que descubres cuando eres adolescente, que es cuando descubres todo, y todo tiene una intensidad que no va a volver a tener nunca en tu vida, pero que en nuestro caso tocó en un mundo que se estaba incendiando, así que todo era particularmente intenso, particularmente explosivo, literalmente. Ahora, en España también la situación está terrible, ¿no? De todo punto de vista. También ha habido cambio de presidente adelantado. Bueno, tú que vives en Barcelona, ha habido toda esta cuestión. O sea, y disculpa ahí, no sé, ¿también te metes en la realidad española, a hurgar un poco los personajes, a convertirlos de la realidad a ficción? Bueno, soy periodista ahí también y a veces escribo también de lo que, también opino de lo que, de lo que ocurre ahí. Pero lo que pasa es que a veces sí, pero necesitas distancia para escribir literatura. Yo si piensas en las novelas que he hecho, siempre ha pasado mucho tiempo antes de lo que he contado. Una ocurre en el Mundial del 78, otra ocurre en las elecciones del 2000. O sea, en realidad pensando en el Mundial, ¿no? Claro, en el Mundial del 78, sí. Y la otra es en el 2000. La otra de mis novelas ocurre en el 92, en el año de Tarat. En fin, que voy escribiendo y ya tengo más de 40 años, pero recién voy por el año 2000 en lo que voy escribiendo. O sea, me falta tiempo y distancia para España. Y sin embargo sí creo y sí digo mucho que creo que el gran problema de España es su incapacidad congénita para ponerse de acuerdo. Es decir, sus mejores años han sido los años en que se pudieron llegar a un pacto como la transición y tener un acuerdo con sus más y sus menos, un acuerdo de convivencia que hizo a todos vivir mejor. Pero ese acuerdo se ha roto y España vuelve a tener los mismos problemas que tuvo siempre para llegar a consensos, ¿no? Las noticias de esta semana que he estado ahí tienen que ver con las tensiones por la independencia catalana y la tumba de Franco. Estamos hablando de desterrar a Franco. Esas son las noticias del año 39. Sí. Seguimos en discusiones que no se resuelven porque está todo el mundo enquistado, ¿no? Y es triste porque es un país que lo tiene todo. Me digo, van a exhumar a Franco y hay gente que se opone, gente que quiere, y lo van a exhumar finalmente porque está metido en un... Lo van a exhumar porque la coalición de gobierno no es capaz de ponerse de acuerdo en nada más. Esto es lo único en lo que todos están de acuerdo, que quieren que se saque a Franco de ahí. Y salen muchos partidarios así. Sí, claro. Y también así hacen que se retrate... obligan a la derecha a retratarse como partidarios de no tocar a Franco, ¿no? Que no entiendo. Por ejemplo, yo soy incapaz de entender por qué la derecha se compra este pleito si estamos hablando... Claro, están apelando a un votante que muy radical, que quizás sea una señal de que también pues Europa está cada vez más, la derecha está cada vez más a la derecha, ¿no? Sí. ¿Y los audios te generarán material para una próxima o novela o cuentos? Sí, claro, los audios siempre, ¿no? Lo que pasa es que siempre el Perú tiene esa capacidad de siempre superar a cualquier cosa que te puedas imaginar, ¿no?
todas las historias de los Chávarris y los Nostrosas, lo que pasa es que todos tienen un punto de serie B. No son personajes muy elegantes. Montesinos tenía un encanto siniestro del mal que da más para historias que la mediocridad de gente que se está vendiendo por polladas y por entradas al mundial, o sea, en realidad tiene todo un medio pelo que lo hace poco novelesco. Pero combina, porque por un lado es el Riplio, pero por otro lado estamos hablando también de leyes sobre lavado de activos, estamos hablando de lo que conversaron por teléfono los últimos 6 meses, y eso no se han inaugurado con esa red hace 6 meses, deben haber hablado y hecho otras cosas antes. El otro día conversaba con Alberto Vergara acá, y él decía, de repente nuestro error en el análisis político ha sido analizar la política desde lo que creemos debe ser, cuando lo que hacen la política en el Perú son los camayos, o sea, la gente de ese tipo que va, porque digamos, este personaje Camayo es un personaje interesante, porque es articulador, es bisagra, ¿no es cierto? Lo llama a él el fiscal supremo para que él llame a la policía, le mande un patrullero para que saque un carro que está mal estacionado en la puerta de su casa, a un señor que es un empresario y que nada tendría que ver con esos temas. Cuando alguien de política quiere hacer una gran reunión para procurar, imagino, impunidad, lo llaman a él para que organice el almuerzo, donde invita al presidente de la Federación de Fútbol para que con otros futbolistas... es un conseguidor. Sí, exactamente. Ahora, bueno, hablando de España y de Perú, una cosa que yo he aprendido, además en conversaciones que siempre tengo, ¿no?, con los periodistas de Perú, es aprender a respetar al corrupto español, que es un profesional. O sea, en el resto del mundo la corrupción es un trabajo serio, implica empresas de fachada, implica abogados moviendo capitales por paraísos fiscales. Claro, aquí todo es bien de primos y amiguitos, se llaman, se salen en el Facebook del amigo, o sea, es muy interesante cómo aquí la corrupción la destapa la prensa, porque es cuestión de mirar en el Facebook, o sea, todos confían solamente en sus primos. En otros países la prensa casi no destapa nada, porque necesitas un verdadero poder judicial para toda la investigación internacional que implica la fachada legal que se han cubierto, ¿no? Es un poco la señal también de un país que no cree en las instituciones. Un poco también de eso habla en otra dimensión el libro de Marcos Cifuentes sobre los Ollanta, que tienen todo el poder pero no confían en nadie, y entonces llevan en su propia agendita todos los gastos de campaña. La agendita se la roba a la empleada porque está enfadada porque no le pagan suficiente. Y o sea, todo lo casero que es todo es una señal de un país que nadie cree en las instituciones. Entonces nadie le va a dar un abogado a las cosas para que nadie le va a dar un ministro, sino se la das a tu primo, a tu hermano, a tu mujer, a tu de hecho, haciendo referencia a los audios, la palabra más recurrida, la palabra más usada es hermanito. Sí, claro. O sea, digamos, en todas, familiar. Hermanito, ¿cómo estás, hermano? Hermano, o sea, llama una suerte de cofradía entre ellos, con códigos que ya están claramente establecidos, ¿no? De hecho, hay uno que, y los códigos son familiares, ¿no? Hermanito, tú eres de mi familia, tú eres de mi panaca. Es muy interesante. He estado leyendo para un proyecto cosas sobre el virreinato. Y en efecto esto viene desde el momento en que los virreyes venían con sus 120 personas de séquito y les daban todos los cargos a sus primos, tías, y entonces lo que había que hacer era casar a tus hijas con la hija de o sea, meterte en su familia, y toda la disputa política desde el virreinato es incomprensible si no entiendes quién es primo de quién. Todo se reduce a las familias, y esta lucha permanece, ¿no? 2 siglos después de la independencia estamos en lucha para que las instituciones ocupen el espacio que hasta ahora han ocupado las familias, y que todas las personas sean iguales ante la ley sin importar quién es su tío, ¿no? Y la naturalidad con la que se relacionan de esa manera, haciendo uso abusivo de lo que es recurso de todos, es un asunto, la verdad, que no llama la atención, pero tampoco es nuestro nomás. La corrupción sin duda de España es brutal. Lo que pasa es que todavía no hay casos de jueces.
parece ser que la élite, todos los casos que son brutales, son de toda la élite política. En España tú puedes comprar a un presidente, pero no a un policía. Eso es muy interesante. Puedes comprar a un ministro, pero no a un juez. Puedes comprar a la élite de los cargos que se reparten, pero los funcionarios públicos, al menos hasta el momento, parecen muy limpios, y de hecho son los que están procesando y metiendo presos a toda la élite, ¿no? Sí, además hay sanciones, que hoy hay más de 100 presos según el último caso que ha habido. Yo me había quedado pensando en una cosa sobre literatura que habías dicho, que tú decías que tus recuerdos personales eran el principal insumo un poco para la creación literaria, pero yo por momentos, a ver, voy a decir una cosa gruesa, ¿no? Creo que es un poco también de una generación, porque tú lees autores mayores y claro, siempre hacen al final un libro de memorias, ¿no? De autobiografía, pero generalmente son historias totalmente diferentes, no sé, que tienen, por decirte, que ver con la Vía Láctea, con cosas complicadísimas, no sé, Pérez Reverte y aunque te decía fuera de que después me he enterado de que sí sabe de esgrima, ¿no? Pero son construcciones completamente diferentes a tu historia personal, donde casi no reconoces a un personaje. Son dos tipos de literatura también, ¿no? Como que acá está primando ahora un poco los recuerdos, la biografía de uno, tu familia. Sí, es interesante lo que dices, porque creo que tiene que ver con el hecho de que la gran novela, la que construye un mundo, un universo imaginativo, histórico o de ciencia ficción, ¿no? la que es un prodigio de la imaginación, cada vez más está en la tele. Las series de televisión están alcanzando tal calidad y son más baratas incluso que un libro, que todo el público que busca estas grandes historias está cada vez buscándolas más en las plataformas digitales de contenido. Y en cambio el libro, creo que la relación que una persona establece con un libro es mucho más personal. Es decir, cada vez más, por ejemplo, entre los autores más importantes de los últimos años está Carlo Benausgard o Milena Busquets, o autores ya no de la generación de Pérez Reverte ni de Vargas Llosa, claro, que juegan mucho con la intimidad y que se respira mucha intimidad en lo que escriben, porque los lectores están buscando ya no la gran historia, sino sentir que hablan con alguien, que detrás del libro late un ser humano, y que tienen quizás con ese ser humano una relación más personal que la que tienen con muchas personas que conocen en carne y hueso, ¿no? Creo que eso es lo que está pasando con los libros, que hablan más de lo que pasa dentro de las personas, y es la televisión la que cuenta lo que pasa afuera. Santiago, la verdad tengo que terminar, pero quería preguntarte brevemente sobre lo otro que tú ya mencionaste, que es lo que te permite hablar sobre lo que pasa en España a través del ejercicio del periodismo, ¿no es cierto? Y es desde ahí también donde tú has venido en los últimos tiempos planteando una serie de temas que en un escenario muy conservador, que linda con el fundamentalismo en algunos contextos, se está distorsionando un debate que puede ser saludable para una sociedad democrática, pero que puede terminar, si no se encausa bien, generando inclusive discursos de odio. En el Perú, el tema de todo lo que está en contra del enfoque género, por ejemplo, lo que impide que en el colegio se pueda inclusive los chicos estudiar desde esa perspectiva, o por otro lado lo que está pasando con los abusos dentro de la propia iglesia, que tú acabas de escribir un artículo sobre eso a propósito de la persecución a Pedro Salinas. Es decir, esos temas, ¿cómo, qué tan importantes crees que son en un momento como este, donde esos poderes van creciendo? Es decir, tienen medios, tienen políticos, tienen sectores que se adhieren, a veces en base a eso que tú trabajas en tus novelas, que es el miedo, pero de esta manera, una manera perversa, ¿no? Para asustar a la gente. Sí, yo creo que hay que defender sobre todo la libertad de elegir. Es decir, creo que a veces nos polarizamos y hay una parte importante de la población
que cree que los que están defendiendo el aborto o el matrimonio homosexual lo quieren hacer obligatorio. Sí, sí, sí. En realidad lo que hay que defender es la capacidad de que tú te cases decir, con quien quieras y no abortes si no quieres, pero que las personas tengan la capacidad de decidir por sí mismas es algo que conduce a que puedan ser responsables por su propia vida. Si tú obligas a la gente a tener relaciones familiares que no son voluntarias, las obligas a someterse a poderes fuera de su propia existencia, y es importante cambiar eso, que la gente pueda tener la vida que quiere, ¿no? De todos modos, yo creo que es una cuestión que está condenada a triunfar, porque estos son valores de la clase media. Conforme crece la clase media, hay más gente que quiere decidir por sí misma. Los conservadores tradicionalmente son los más ricos y los más pobres. Los más ricos porque van a repartir sus herencias entre sus descendientes, y los más pobres porque la familia tradicional es también una unidad económica, es la manera de defenderse entre ellos en un mundo en el que no hay dinero, ¿no? Lo más importante para que progresen los valores es que progresen las personas y que tengan la capacidad de educarse, de ir al médico, y estos valores yo creo que ya, o sea, ahora los vemos como un debate, pero es que antes ni siquiera existía este debate, no se debatía con los conservadores, y este avance tiene que ver con un crecimiento de la clase media, y en la medida en que siga creciendo, estos son temas que se van a resolver a favor de la libertad. Ojalá sea así. Santiago, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ti, gracias a ustedes. Qué agradable conversación, no parece. Muchísimas gracias por haber venido, Santiago Roncayolo. Tantas cosas más que conversar. Pues, ya cuando regresas, que ahora viene mañana. Más seguido a Lima, podemos repetir y seguir conversando sobre tu trabajo y otros temas también. Ojalá, muchas gracias. Vamos a una pausa, regresamos un instante para tener los titulares de esta hora. Adelante con ellas.